muerte. Pero, ¿realmente existe la muerte? ¿O qué pasa después de que morimos? ¿Qué pasa después de dejar este plano? ¿Qué pasa después de que dejamos de respirar? Okay, tenemos que tener en cuenta que como seres humanos la mayoría creemos erróneamente que la muerte es mala, que nos ha inculcado mucho el miedo a la muerte, incluso que la muerte es prácticamente un castigo, cuando no es así. Después de la muerte suceden muchas cosas en el ser humano, es decir, nosotros inicialmente éramos ángeles, éramos seres etéricos que venimos a una densidad con un cuerpo. Entonces, el morir simple y sencillamente significa tener la oportunidad de regresar a esa parte que nosotros perdimos al venir a esta tierra. El morir simple y sencillamente significa crecer, cambiar de, digamos, de botarga, de cuerpo tal vez, pero no significa para nada el final de nuestro camino. Eso sin olvidar que cada persona elige por libre albedrío si regresar o no regresar, o si seguir evolucionando y cómo evoluciona. ¿Y cómo yo sé todo esto? Bueno, en primero ahorita en estos tiempos hay muchísima información en la cual podemos echar mano. Están los libros, por ejemplo, que a mí me encantan, Brian Weiss, y están los libros de Neale Donald Walsch, entre otros. Pero hay muchísima información de lo que pasa después de la muerte y lo que sucede en vida, que cuando tenemos tanto miedo a la muerte nos olvidamos de vivir, nos olvidamos de hacer todo por temor a morir. Si nos diéramos cuenta tan solo que el morir es una etapa bellísima, es decir, yo he encontrado con personas que han muerto y han vuelto a la vida y realmente ellos narran en propias palabras, si son amigos, si son seres cercanos, todo lo que han vivido y lo que han visto, lo que han experimentado en esos planos. El ser humano al morir pasa por muchas etapas. Una de ellas es el adaptarse a su cuerpo etérico. Ya no tiene cuerpo físico, pero tiene que adaptarse a ese plano. ¿Y cómo lo hace? Se dice también que como en el nacimiento en la tierra, cuando nace un bebé lo asisten a la madre, el médico, el pediatra, tantas personas a su alrededor. De la misma manera, cuando pasamos al otro plano, tenemos maestros, tenemos guías que nos van a ayudar a tener una transición más maravillosa, más tranquila, más en paz. Para eso también es necesario que en esta vida hayamos liberado un poco de carga, porque es muy normal que si morimos con una carga energética tan pesada, por decirlo así, con muchos sentimientos negativos, es muy normal que al momento de trascender llevemos todo eso con nosotros. Pero es mucho más fácil, por decirlo así, en ese plano sanar esas emociones. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el cuerpo físico, porque al momento de trascender podemos ver la vida, se dice de diferente manera, desde otro plano. Es decir, podemos verla como si estuviéramos, es un buen ejemplo que dio un maestro, en un edificio, y aquí nosotros vemos el mundo muy limitado, vemos nada más lo que hay a 1 metro enfrente, atrás y a los lados, mientras que cuando morimos hay otros planos, otras dimensiones, podemos tener guía, ayuda, solo basta que tengamos la mente abierta. De igual manera, si morimos con tanto miedo, con tanto dolor, con tanto ira, nos vamos a ir a ese plano. Por eso se dice que el infierno y el cielo son estados de conciencia nada más, porque dependen del grado en el que morimos, pero también incluso esos grados se pueden experimentar en vida, depende de cada ser humano qué tanta carga emocional negativa tenga. Entonces, siendo de esta manera, la vida después de la vida se dice que es un paso más en la evolución del alma.
en la cual todo ser humano pasa. Y ahí es donde debemos nosotros a empezar a buscar información para quitarnos ese miedo a la muerte, para empezar a vivir el aquí y el ahora. Realmente no tienen idea de lo liberador que es tener en cuenta que al momento de morir hay una paz increíble. Y digo porque yo lo he vivido, tal vez no me he muerto, pero sí los ángeles o mis guías me han llevado a otros planos en forma etérica donde he visto una paz increíble, un paraíso maravilloso. Entonces, y estando ahí, de verdad no se quiere uno regresar, no importa nada, simple y sencillamente está uno tan en paz, tan bien, que realmente no importa nada la vida aquí abajo. Entonces es muy importante que empecemos a perderle el miedo a la vida después de la vida, porque no es muerte, la muerte no existe, eso es muy relativo. Eso, para mí, en mi punto de vista, la muerte se ha utilizado como en este plano como manipulación. Si te portas mal vas a morir, si te portas bien vas a vivir. No, la muerte en sí del cuerpo físico es solo una transición, es solo una etapa en el camino de la evolución del alma, nada más. Y bajo ese esquema o perspectiva, bueno, pues podemos empezar a liberar esos miedos que nos atan de tener, de hacer, de ser libres, de buscar, de experimentar, de ser nosotros mismos. Simple y sencillamente de ser nosotros mismos. Entonces, es muy importante, es muy liberador, es muy sano que nosotros empecemos a buscar información sobre qué hay después de la muerte, qué hay después de la muerte en este plano. Entonces es muy importante que nos informemos, que sanemos las emociones que tengamos en forma negativa en cuanto a la muerte para empezar a vivir en este plano. Y también yo no digo que con eso tal vez no tengamos miedo a morir, pero de alguna manera al saber lo que pasa o tener más idea de lo que pasa después de que morimos, nos quedamos más tranquilos respecto a todo, respecto a nosotros mismos en el aquí y en el ahora. Sabemos, por ejemplo, que la muerte no es mala. Sabemos que si muero con una conciencia tranquila y con una mente abierta hacia los guías, hacia los seres que hay en el otro lado, que hay muchísimos, puedo obtener gran ayuda y seguir creciendo. A lo mejor regresar en otro cuerpo, pero siempre tener esa ayuda divina. Lo que yo sé es que, por ejemplo, las películas que uno ve que son ciencia ficción, para nada son ciencia ficción, son películas en las cuales Dios, por decirlo así, ha inspirado a personas para que escriban una historia basada en los planos dimensionales, en los planos etéricos, en los planos espirituales. Por ejemplo, que hay un consejo de almas, claro que lo hay, está la Hermandad Blanca, que hay muchas almas de muy alta jerarquía espiritual que se dedican a cuidar ciertos aspectos de la vida, están los señores del karma. Hay muchos seres que realmente del otro lado están para ayudarnos a crecer y tienen incluso una función específica. Por ejemplo, están los señores del karma, como dije, están las personas los guías espirituales en diferentes grados o rangos. Entonces, están aquellos que cuidan de los planetas, por ejemplo, como ejemplo la película de Star Wars. O sea, todo eso existe en el plano etérico, y realmente si pensamos que solo es ciencia ficción, pues yo creo que estamos muy equivocados, porque nuestra mente, volvemos a lo mismo, es muy limitada. Como seres humanos tenemos una visión sumamente pequeña de lo que pasa.
Entonces creemos que lo que pasa en nuestro mundo es lo real, cuando lo real es lo energético, lo etérico, lo espiritual, lo que realmente pasa a nivel del pensamiento, a nivel del alma, eso es lo real. Lo que vemos aquí en el cuerpo físico, sí es en parte real porque lo hemos creado, porque también es bonito vivir esta parte humana, yo siempre lo he dicho, sentir, acariciar, amar, saludar, besar, pero también eso no es todo, pues hay mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Decía William Shakespeare en su obra Hamlet, hay muchas más cosas en tu filosofía, Horacio, de lo que puedas ver, o sea, hay muchas más cosas que nosotros no sabemos y quedamos por hecho que son ciencia ficción o cosas por el estilo, cuando realmente muchas de esas cosas sí existen en el plano etérico. Entonces, por esa sencilla razón, es muy importante que empecemos a perder el miedo a la vida después de la vida. Se dice, por ejemplo, y dice un gran maestro en sus canalizaciones, Maestro Jesús, que para mí ha sido una gran guía y un gran sanador en mí, en mi cuerpo, en mi persona, en mi mente y en mi alma. Él en sus canalizaciones dice, si supieran, por ejemplo, que a dónde van estas personas que mueren cuando ya han trascendido, digamos, muchas partes emocionales, si supieran dónde están, si supieran lo que hacen, ustedes estarían felices por ello, les harían una fiesta cuando mueren, porque no es cortarles la vida, no es de alguna manera cortarles aquella misión, simplemente es liberarlos de este cuerpo, de esta botarga. No hay que olvidar que el alma está, por decirlo así, está dentro del cuerpo, no es dentro del cuerpo, pero bueno, es un ejemplo. Y esa alma dentro del cuerpo quiere liberarse todos los días, todo el tiempo, a cada momento, a cada segundo, y está llena de limitaciones mentales, de que no puede, no debe, le hace daño, se muere, y entonces cuando tiene la oportunidad y se va, es libre, vuela, es etérica. Entonces esa es la verdadera esencia del alma, libertad. Este cuerpo la mayoría de las veces representa un estorbo para esa alma. Entonces al momento de morir se libera. Por eso incluso también por experiencia y lo que he leído y lo que concuerdo es que se dice que nosotros juzgamos duramente a aquellas personas que matan. Y eso es cierto, o sea, a final de cuentas cada persona no debería de matar a nadie más si no es por una razón totalmente válida. Pero aún así, o sea, el matar a otro ser humano pues te lleva a aprender muchas cosas y a un karma muy grande. Pero eso ya lo acarrea cada persona. Lo que sí es cierto es que el que muere, la mayoría de las veces muere y se va a un plano sutil donde está lleno de paz, de amor, está cuidado, está protegido, está lleno de personas etéricas a su alrededor que lo ayudan a crecer, que le hacen ver sus errores y su evolución. Entonces somos nosotros los que como seres humanos hemos aceptado muchos mitos acerca de la muerte y hemos permitido llenarnos de miedo respecto a la muerte. Hemos creído tantas mentiras sobre que la muerte es mala, vuelvo a lo mismo, y que si pecas te vas a morir. O sea, para mi punto de vista nada de eso es cierto. Entonces es muy importante que entendamos que la vida después de la vida se manifiesta en libertad, en amor, en paz. Obviamente vuelvo a lo mismo, la persona tiene que ir sin tanta carga emocional, física y mental, porque si va con mucha carga se va a quedar en un plano dimensional donde va a asustar, donde va a estar tan enojada que pues son las casas encantadas o son los seres que se enojan, porque traen el mismo enojo que tenían cuando tenían en vida o más incluso, porque se sienten víctimas, porque no entienden lo que les pasó, entonces se quedan en un plano de limbo, de decirlo así, donde ellos mismos están tan enojados que no ven otra perspectiva, que no se atreven ni siquiera a pedir ayuda y que a final de cuentas se quedan ahí y no avanzan, pues no avanzan espiritualmente, no se permiten ir a la luz, que es de alguna manera donde van a encontrar esa guía y ese amor que los va a llevar hacia otros mundos de crecimiento espiritual.
Por eso nosotros como seres humanos